yo voy a grabar o la persona encargada va a hacer la sentadilla y se le va a decir, vas a hacer 4 series de tanta repetición. Vamos a hacer hombro, vamos a mostrar el ejercicio de hombro, cómo se hace, cómo es la técnica, tantas series de tantas repeticiones y así con todos los ejercicios. El video creo que no va a durar más de 6 minutos. ¿Para qué? Para que la persona que no pudo hacerlo en ese horario, pues escoja en el día a qué horario lo pueda hacer, ¿sí? Y así le damos la oportunidad de que no se pierda pues de este beneficio. Eso es pues como tal el proyecto. Quiero presentarles 2 personas más, yo sé que ustedes ya las conocen, son parte de nuestro equipo y estas personas son las que van a estar acompañándome, desarrollando los entrenamientos con ustedes. Ya nos reunimos, hicimos una metodología, hicimos el plan de entrenamiento que vamos a hacer el lunes, que vamos a hacer el martes. La idea es hacer un trabajo de cardio y un trabajo de fuerza general. Vamos a ir combinando lo que es fuerza general con cardio para que pues podamos hacer un mejor cambio metabólico en nuestro cuerpo y estemos. Entonces yo les quiero dar paso a estas 2 mujeres hermosas que son las que me van a acompañar dándoles los entrenamientos a ustedes para que todos los días no se cansen de ver la misma mujer, la misma vieja gritando, diciéndoles, y para que todos los madrazos por todo lo que les va a doler, pues no me caigan solamente a mí también. Entonces les voy a presentar inicialmente a Lucero Cardona. Lucero Cardona es de taekwondo, pues fue compañera mía de taekwondo en selección hace muchos años, también desarrolla el proyecto con nosotros. Ella es educadora física y quiero presentárselas porque ella va a ser una de las personas que también nos va a acompañar. Entonces, Lucero, prende tu micrófono para que puedas hablar. Muy buenas tardes para todos. Estamos como muy animadas con este reto de los 28 días para que todos y todas tengamos como esa oportunidad de hacer actividad física y de enamorarnos de ella. Pues a mí me encanta, lo digo pues por mí, pero muchas personas no tienen ni el espacio ni el tiempo y aquí van a poderlo sacar, porque a veces también toca pagar, ¿cierto? Acá no va a ser gratis, solo por la compra del course vas a tener la oportunidad de tener un mes. O sea, te vas a librar de pagar 100, 200 mil. Si eres bien juicioso todos los días de lunes a viernes, te vas a dar cuenta de los logros que vas a conseguir. Bienvenidos a todos y mañana nos vemos a las 6. Gracias, Lucero. Muchísimas gracias. Te voy a dar paso entonces a Claudia Joana Rivera. Claudia Joana Rivera también es empresaria como nosotros, de rango oro. Ella también le encanta todo lo que tiene que ver con la actividad física. También estuvo con nosotros en selección. Entonces, Joana, bienvenida. Hola, hola a todos. ¿Me escuchan bien, Moni? ¿Sí? Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Es un programa que nos diseñamos con muchísimo amor. La idea es que lo aprovechemos al máximo. Vamos a sacarle mucho jugo y esta primera semanita pues va a ser como basada en la capacidad que ustedes tengan. Ustedes mismos se van a poner el nivel. Si se exigen mucho o si se exigen un poquito menos, pero la idea es que empecemos a trabajarle y que se vuelva un hábito. Recuerden que tenemos la opción de empezar a desarrollar hábitos saludables y acá no solo nos formamos como personas, como profesionales, como empresarios, sino también en el deporte y eso hace parte de sacar tiempo para todos, de organizarnos y de ser más exitosos. Y recuerden, cuando uno se junta con personas exitosas, el éxito siempre nos va a acompañar y eso es lo que queremos, que tengamos todo, que seamos integrales. Bienvenidos. Gracias, Joa, muchísimas gracias. Me uno a tus palabras. Algo que les quiero decir acerca de nuestro producto es que sí debemos de tener mucho cuidado con no contaminarlo. Eso nos lo han enseñado muchas personas. Acá hay muchas clientas que posiblemente no estén en el negocio, pero desean estar trabajando pues con el producto. ¿Cómo contaminamos el producto? Cuando le metemos las manos. ¿Cómo lo contaminamos? Cuando no tenemos, esta por ejemplo es mi paletica,
y es la única paletica que yo utilizo para sacar el producto y podérmelo aplicar, ¿sí? El producto ojalá sea único, o sea, no es el de toda mi familia, no es el de mi hija, el de mi esposo, porque de todas maneras, pues eso genera también algo que no está bien en cuanto al aseo. Entonces, yo les doy mucho la recomendación de que no contaminemos el producto, saquemos la paletica o no sé, un cuchillo que nunca utilicen, o sea, algo con el cual ustedes siempre van a utilizar para poder aplicarnos el producto. Y como Joana lo decía, esta semana es de adaptación. ¿Cómo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por tiempo, o sea que en el tiempo que nosotros vamos a decir que vamos a hacer los ejercicios, unas podrán hacer 30, otras podrán hacer 20, otras podrán, pero cada uno irá a su ritmo y a medida que vamos pasando las semanas, pues vamos incrementando la intensidad. Entonces esta semana relativamente pues no va a ser tan fuerte, vamos a adaptarnos y vamos a dar pues como todo lo mejor de nosotras para que podamos continuar con esto. Permítanme compartirles mi pantalla para mostrarles lo de la metodología, cómo va a ser, es algo, mira acá, ¿me ven mi pantalla? ¿Sí? Acá tenemos la primera semana, entonces tenemos qué vamos a hacer y quién es la persona responsable de desarrollar el entrenamiento de ese día. Por ejemplo, mañana le toca a Lucero Cardona, ella va a trabajar la parte de resistencia, o sea, el cardio. El martes vamos a hacer fuerza con Joana, el miércoles vamos a hacer resistencia y así nos vamos a ir todos los días desarrollando pues como esta metodología. Como les digo, es algo que ya está la dosificación. Para esta semana todos los ejercicios van a ser 3 series por 30 segundos de trabajo, por 30 de pausa. Vamos a descansar aproximadamente entre ejercicio y ejercicio 2 minutos, pero la idea es que nos vamos adaptando a esta intensidad. Bueno, hasta aquí, pues como la parte de los requisitos, de la metodología, de los efectos que vamos a empezar a sentir. Si tienen alguna duda, inquietud, pueden escribirla o pueden abrir su micrófono para que despejemos dudas, inquietudes y demos paso a la siguiente parte. Ahora sí nos vamos a poner en forma, dicen por allá. Sí, es que si no nos ponemos en forma, pues con esto ya definitivamente es que no queremos. Hay muchas personas que entran al trabajo o se van a las 6:30. Recuerden, les vamos a enviar los videos. Eso sí me deben de escribir o le deben de escribir a su líder para que les enviemos el video. ¿Listo? Entonces creo que no hay como dudas, inquietudes, preguntas. Entonces vamos para el postre, que es lo que más me gusta. Miren, yo hice hice dieta muchísimo tiempo, mientras era Selección Colombia, pues yo competía en una categoría, en este momento yo peso 57 y yo competía en 47, pero mi peso normal toda la vida era 57 y yo tenía que hacer dieta para mantenerme en 57. Después de 10 años de dieta, yo no volví a hacer dieta, porque yo quedé hasta aquí de hacer las dietas, pero ahora con el paso de los años y que ya estoy más vieja, entonces ya que toca volver a cuidarme porque ya no soy de alto rendimiento, sino que ya debo empezar a cuidar es mi salud. Entonces yo quiero darles paso a una persona que fue alumno mío de Selección Antioquia, fue Selección Colombia. Él es nutricionista, pero también tiene una especialización. Él ahora lidera muchos proyectos y pues es una persona que tiene un excelente conocimiento y creo está desarrollando el proyecto con nosotros y es la persona que hoy tiene, mejor dicho, el poder de enseñarnos y mostrarnos cómo es que nos debemos de alimentar para que nosotros realmente podamos sacarle provecho a todo lo que queremos. Así que con ustedes, Juan David Vélez. Juan David, la sala es tuya y muchísimas gracias por estar acá. Profe, muchas gracias. Gracias a todos por esta invitación. Más que todo, que aprovechen este regalo para su vida, para su formación como personas. Sé que van a disfrutar mucho porque tienen unas excelentes profes que las van a motivar y las van a ayudar mucho pues como a esos objetivos, y espero que el reto no sea solamente 28 días, sino que se vuelva un reto diario de aquí en adelante por vida.
porque es mantenernos sanos, saludables, alegres, que lo da el deporte, y si lo acompañamos con la alimentación, que es lo que vamos a hablar, pues van a tener muchos cambios en su vida a nivel de salud, a nivel de descanso, de recuperación, etcétera. Entonces, vamos a hablar de claves para el control del peso. Déjenme, yo comparto por acá. Listo. Bueno, entonces, listo, ya. Todo este reto, espero lo desarrollen con la mayor alegría y entusiasmo, porque sé que lo van a disfrutar mucho. Bueno, ¿quién soy yo? Como decía la profe Mónica, soy Juan David Vélez, nutricionista deportivo, y vamos a hablar entonces de las claves para el control del peso. ¿Qué hay que tener en cuenta a nivel inicial? Y es que todos los alimentos que consumimos en el día a día tienen un nutriente o unos nutrientes en especial. Dependiendo de ese alimento, el cuerpo lo transforma, y lo puede transformar de una forma positiva o negativa. Entonces, los alimentos van a influir directamente en nuestro estado de salud. Si nosotros hacemos el acompañamiento de alimentación y ejercicio, pues los beneficios se van a multiplicar, que si solamente hago una buena alimentación o si solamente hago entrenamiento o deporte. Entonces, muy importante esa combinación ganadora de alimentación y ejercicio, que es ese reto que se van a proponer de esos 28 días. Hay algo muy importante a tener en cuenta, y es las estadísticas a nivel mundial sobre las muertes. A 2017, si vemos este gráfico, nos muestra que las primeras causas de muerte a nivel mundial están relacionadas con los hábitos de vida. Cómo me alimento, si hago ejercicio o no. Todo eso influye en estado de salud y también influye en el número de muertes a nivel mundial. Entonces, si vemos, por ejemplo, la primera causa es presión alta, el fumar está de segundo, tercero, azúcar alto en sangre, la polución del aire, obesidad, y de aquí para abajo todo está relacionado con la alimentación. Entonces, si ya sabemos que las principales causas de muerte en el mundo están relacionadas con el sedentarismo y con la mala alimentación, pues debemos hacer algo por mejorar nuestros hábitos para prolongar nuestra vida, y no solamente prolongarla, sino tener una vida muy saludable, tener una vejez muy saludable, tener buena calidad de vida en general. Hay algo muy curioso, y aquí lo vemos en este mapa, y es que los países que tienen mayor grado de obesidad y sobrepeso en el mundo son países industrializados. Pero ¿qué pasa en esos países industrializados? Para que haya pues esa cantidad tan enorme de sobrepeso en su población. Pues primero, que los trabajos en general son muy sedentarios. O sea, normalmente, eh, incluso ya por la pandemia también, miren que estamos más conectados y nos movemos menos. Lo que ha ocurrido ya desde un tiempo para acá. Anteriormente los trabajos eran más físicos, se movía más las personas, etcétera. Y eso, si le sumamos que los alimentos en esos países industrializados son con alto contenido de azúcares, de grasas, etcétera, y eso aumenta la cantidad de energía que las personas consumen. Entonces aquí vemos un problema, y es que no hay tanto movimiento, tanto gasto de energía, y hay un consumo muy alto de alimentos, lo que crea toda esa cantidad en esos países de sobrepeso. Yo decía, Colombia no está tan alejado de
estos otros países. No tenemos la problemática tan grande como lo tendría Estados Unidos, por ejemplo, México, otros países como Argentina o Chile, pero digamos en general nuestra población también es una población que está en general teniendo muchos problemas con el sobrepeso. Y creo que todos conocemos de pronto en nuestra familia algún conocido que tiene problemas de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Entonces, ¿qué puntos importantes debemos tener en cuenta en la salud? A veces van a mi consulta nutricional y me dicen, mira, yo vengo a la consulta para saber cómo puedo mejorar mi alimentación, pero no sé si yo puedo bajar porque toda mi familia tiene sobrepeso, tiene obesidad, entonces no sé si yo podría bajar. Entonces ahí es cuando yo les explico este gráfico y les digo, bueno, 30% es un factor hereditario, genético, o sea que 30% nosotros estamos, digamos, predeterminados a sufrir alguna enfermedad, incluida la obesidad. Oigan, un 30%, pero el otro 70% hay que tenerlo en cuenta también. Hay un 15% que es el ambiente sociocultural. ¿Qué significa eso? Es toda la parte de los hábitos aprendidos en casa, lo que aprendemos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Pueden ser buenos hábitos o malos hábitos, pero todo ese aprendizaje tradicional, cultural, influye en un 15% de mi estado de salud. Esos, digamos, hábitos aprendidos y que en general se manejan en una sociedad, en una cultura. Otro aspecto chiquitico, pero que también importa, es el ambiente físico. Y el ambiente físico quiere decir, por ejemplo, la contaminación del aire. Todo eso influye en el estado de salud, o la contaminación del agua o los recursos naturales. Ese ambiente físico influye en el estado de salud. No sé si han notado que en algunos años atrás, con la contaminación del aire, se aumentaban los problemas respiratorios de la población. Entonces, las poblaciones susceptibles les determina mucho estos ambientes en su salud. Otro aspecto importante es los cuidados de salud o el acceso a los servicios de salud. Por ejemplo, si yo tengo acceso a un doctor, a un nutricionista, una fisioterapeuta, etcétera, puedo cuidar mi salud de una manera, digamos, más fácil que otra persona que esté en, en un municipio que sea muy rural y que no tenga acceso a estos servicios. Entonces, el acceso a esos servicios de salud también influye porque a veces no podemos cuidarnos de la mejor forma por no tener acceso a esos servicios, ya sea porque no los hay o porque no tengo el recurso económico. Bueno, y ahora vamos a la parte más importante que digamos que es el punto central de esta imagen y a lo que yo quiero que me entiendan, y es que cada una y cada uno tiene el poder de transformar su vida con los hábitos que día a día están generando. Y eso lo llamamos estilos de vida. Si yo tengo un buen hábito con el ejercicio y la alimentación, casi que la mitad de eso que yo estoy haciendo determina mi estado de salud. O sea que cada uno tiene el poder de poder transformar su vida y mejorar su estado de salud, su estado físico, tomando una decisión diaria y es de mantener una vida saludable. Y eso se genera manteniendo, sosteniendo con disciplina. Normalmente o muchas veces va a llegar el momento que uno, por ejemplo, yo que he entrenado tanto en muchos años en el deporte, hay días que a uno no le dan ganas de entrenar ni hacer ejercicio, pero la disciplina es el que me lleva a ir más allá y decir, bueno, yo lo hago por algún motivo. ¿Qué motivación la que yo tengo? Y es el que me va a llevar
a salir de ese bache mental de que estoy muy cansado, que no quiero hacerlo y llegar a realizarlo. Entonces, los estilos de vida, importantísimo. La decisión que van a tomar, por eso yo les decía, ojalá no ser, convierta solamente el reto de 28 días, sino sea un reto diario. Hay que aprender a vivir con la comida. Algo muy importante que yo le digo a mis pacientes es que no debemos, digamos, rechazar ciertos alimentos o pelear con la comida o decir que cierto alimento es bueno o malo. La comida está en todos nuestros aspectos de la vida, todos. Cuando estamos tristes, mucha gente se reconforta con la alimentación o la comida. Cuando estamos alegres, también. Si hay una celebración, un cumpleaños, unos 15, una graduación, siempre hay, digamos, implícita la comida está en esas celebraciones, en el compartir. También la alimentación nos da identidad. Entonces, la comida está en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos pelear con ella. Debemos aprender a comer, que es diferente y es algo que yo les quiero compartir hoy. Que aprendan unos tips valiosos de cómo pueden mejorar su alimentación, aunque como van a ver, la alimentación de cada uno es muy diferente y la idea es que puedan ir mejorándola poquito a poco para que tengan una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de los alimentos, eh, digamos que muchas veces no solamente el acto de comer, sino también es el acto de disfrutar eso que estamos comiendo en el momento, ¿cierto? Y ojalá esa alimentación se vuelva también un compartir en compañía de la familia, de los amigos, que la comida no se vuelva, como les menciono, algo de restringir, porque, por ejemplo, se tiene una visión que es que cuando se van a consultar al nutricionista, el nutricionista es el que me va a quitar el chicharrón, me va a quitar de no sé qué. Entonces ya están cada persona sesgada con que va a dejar de comer y no es eso. Que no hay que dejar de comer nada que nos gusta, es una muy buena noticia. Lo importante es aprender a comer. Es que no nos han enseñado a comer, ese es el problema. En nuestra casa y en las escuelas, en el resto de espacios, no nos han enseñado a alimentarnos bien, porque cada uno tiene unas diferencias y unos contextos muy diferentes, que eso vamos a ir analizándolo acá en la charla. Bueno, otra cosa muy importante es que para tener una buena salud, una buena nutrición, hay que combinar todos los grupos de alimentos, porque cada alimento tiene un nutriente especial que tiene una función diferente en el cuerpo. Entonces, si yo elimino un grupo de alimentos, en el tiempo voy a notar la deficiencia y me puede llevar a alguna enfermedad, tener una deficiencia de algún nutriente. Por eso es muy importante no eliminar ningún alimento. No hay un alimento que tenga todos los nutrientes que necesitamos. Por eso cuando combinamos todos, aprovechamos pues cada nutriente de los alimentos. Hay algo que pecamos mucho y es las entrecomidas. No es necesario pues que tengamos que comer 5 veces al día o las entrecomidas, pero cuando elegimos las entrecomidas debemos elegir lo más saludable, porque normalmente podemos comer muy bien en las 3 comidas principales, pero dañamos esa buena alimentación a veces en las entrecomidas con mecaticos, con mucho dulce, etcétera, eh, pudiendo escoger alimentos mucho más sanos y que nos nutran mucho más y que también nos puedan quitar el hambre. Lo que pasa es que, como les digo, no hemos aprendido a comer. Entonces, vamos a ir con esos libritos aprendiendo a cómo alimentarnos mejor. Dentro de la alimentación y la nutrición se escuchan muchas cosas. Si ustedes de pronto han notado, hay muchos mitos con respecto a la alimentación. Y si nos quedáramos hablando de los mitos, no terminaríamos nunca. Porque dicen, por ejemplo,
que no se puede consumir ni lácteos ni carnes porque son cancerígenos, que la leguminosa o la legumbre afectan el colon, entonces, ¿qué eso tan maluco? No. Que las verduras son insecticidas, las frutas son transgénicas, las grasas es lo peor y los carbohidratos tampoco porque engorda. Entonces, si fuera así, entonces lo único saludable sería el agua. Entonces, no hay que comer tanto cuento de todos esos mitos y cuando nos queramos asesorar realmente de que es verdad o no, podemos buscar un profesional del área, porque es lo que decía, por ejemplo, la profe Mónica ahorita, no nos podemos automedicar porque no sabemos si realmente es lo que necesitamos o no. Entonces, por eso, cuando yo quiero saber algo que no sé, pues busco al profesional. En este caso, si queremos conocer de la alimentación, buscamos un nutricionista. Entonces, esta es la premisa principal de todo, y es que no existen alimentos malos, solo hay que saber cuándo, cómo consumirlo, hacer un equilibrio. Esa es la clave, el equilibrio. Normalmente, o hemos visto que si vamos a una cadena de alimentos, nos dicen, desea agrandar su pedido por 2.000 y es casi el doble. Y uno es, claro, casi el doble por 2.000 nomás. Hágale. Entonces, prun. Estamos pecando muchas veces por exceso, pero también Medellín, que es una ciudad que es reconocida a nivel mundial por ser una ciudad de deporte, también ha tenido consecuencias con respecto al control del peso. No es tan bueno ni el exceso ni tampoco comer muy poquito, porque en los dos hay estados de deficiencia en la parte de salud. Si yo no como lo necesario, también voy a tener pues deficiencias a nivel salud. Entonces no es comer ni mucho ni muy poquito. Como les comentaba, es hacer un equilibrio. Cuando hablamos del equilibrio energético, ya sea el deporte o en la vida diaria, tenemos que reconocer que los alimentos nos aportan energía, ¿cierto? Y nosotros diariamente tenemos un gasto de energía. Entonces, si equilibramos ese gasto que estamos haciendo de energía, ya sea si entrenamos o si no entrenamos, y consumimos esa misma energía, el cuerpo va a estar en equilibrio, o sea, no voy a subir ni bajar de peso. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a subir de peso? ¿Qué significa eso? Que yo estoy comiendo más de lo que gasto y por eso aumento en el peso corporal. Generalmente aumentamos es en grasa, ¿cierto? Ya cuando estamos enfocados, por ejemplo, en el aumento de peso, pero en masa muscular, porque estamos entrenando y estamos comiendo para aumentar de peso, masa muscular es diferente. Si no estamos con un plan de entrenamiento, eh, digamos, estructurado como lo van a tener estos días, sino que simplemente no entreno y como mucho, pues subes grasita. Por el contrario, ¿qué pasa con la disminución del peso? Vamos a gastar más energía de la que estamos consumiendo. Entonces, para hacer ese déficit de energía, tenemos dos opciones, la comida y el ejercicio. Si combinamos los dos y con otras ayudas como el gel, por ejemplo, pues eso va a potencializar un poquito esa disminución. Entonces tenemos que si yo gasto más energía como la que van a estar gastando, eso va a hacer que así coman lo mismo, pues pierdan un poquito de peso. ¿Cómo pierdo más? De una forma saludable, combinando una mejor alimentación con ese gasto de energía que van a hacer en este reto pues, de 28 días. Entonces ahí potencializamos esa pérdida de peso y que mejoren la condición física. Y no solamente es mejorar la condición física, sino el aspecto estético, vernos mejor y también el aspecto salud que se los he recalcado pues en la charla. Hay varios tipos de dietas y a nivel actual
hay muchos tipos de dietas, que incluso hay dietas que estaban desde los años 70 y volvieron y la retomaron en la época actual, etcétera. Si vemos todos esos tipos de dietas, dietas bajas en carbohidratos, cetogénica, paleo, bajas en grasa, ayuno intermitente, etcétera. Todas estas dietas tienen unas restricciones, pero ¿cómo funcionan? Funcionan creando un déficit de energía, o sea que todas básicamente coinciden en lo mismo: consumir menos energía de la que gastamos para perder peso. O sea que no es necesario que nos vamos para una dieta estricta, una dieta, digamos, rara, que nos cree incluso un efecto rebote, que es bajar muy rápido de peso y luego ¡prum!, volver a subir. Si nosotros queremos bajar de peso saludablemente y mantenerlo en el tiempo, es eso: hacer un déficit de energía, gastar más energía en el ejercicio y controlar lo que comemos. Acá hay dos ejemplos de calorías gastadas y calorías consumidas. Las gastadas son el amarillito y las consumidas son el blanco. Entonces voy a explicar este gráfico para que lo entiendan. Yo tengo dos pacientes, un paciente A y un paciente B. Resulta que el paciente A es una persona que no hace ejercicio, está sentado todo el tiempo en el computador, por decirlo así. Entonces tiene una necesidad de energía de 1800, o sea que al día necesita consumir 1800 calorías, que eso ya se traduce pues en alimentos. ¿Qué pasa? La persona quiere bajar, pero como no puede hacer ejercicio, entonces le toca solamente con alimentación. Entonces de esas 1800, para poder bajar, debe comer 500 calorías menos. ¿Quién calcula eso? El nutricionista. Entonces, bueno, calculó 1300 y le digo: estos son los alimentos que debe comer en el día, 1300. 1300 es muy poquito. Le va de pronto a tener mucha hambre durante el día. Digamos, a largo plazo, mantener esa cantidad de energía bajita va a ser más difícil, porque a veces de pronto que una invitación a cenar, que vamos a compartir con la familia, etcétera. Entonces, es más difícil que tenga flexibilidad en ese sentido. Pero ¿qué pasa si yo tengo otro paciente que gasta muchas calorías en el día porque entrena? Esta persona yo le calculo también 500 menos, pero miren la diferencia: uno come 1300 y otro come 2500. Los dos bajan de peso, pero el que come 2500 pues va a tener mayor cantidad de alimentos, más flexibilidad en la alimentación. Entonces muchas veces no es quitarle la comida, que a veces pensamos que entre menos comida es mejor, y no es así. Es entre más gasto de energía va a ser mucho mejor, en vez de estar quitando los alimentos. Y cuando mejoramos la calidad de lo que comemos, pues también mejoramos nuestro estado físico y de salud. Hay algo muy curioso que pasa también, y es que hay personas que son demasiado juiciosas. Entonces van a estar entrenando de lunes a viernes, por ejemplo, y alimentándose bien, súper bien. Pero llega sábado y domingo y prácate, nos descuidamos y comemos de todo. Ahí es un error grandísimo, porque estamos perdiendo prácticamente el trabajo que hicimos en una semana en un fin de semana. Les voy a explicar entonces este gráfico. Resulta que yo a esta persona le calculé 2500 calorías al día, o sea que al día se debe comer eso para mantenerse en el peso. Pero ¿qué pasa? Entonces se come 2000, o sea 500 menos, para poder bajar de peso y hace ejercicio. Llegó el fin de semana y se comió 3500 calorías entre los 2 días. Si hacemos un promedio semanal, son las mismas 2500,
que van a mantener el peso. O sea que lo que estamos haciendo ahí es ayudando a no subir de peso, pero no vamos a bajar, porque no hay esa disminución de las calorías para que el cuerpo lo pueda gastar como energía. Todo lo que el cuerpo no gaste en energía lo convierte en grasa. Si yo me como 100 o 200 calorías más al día, todo se va guardando como grasita. Muchas veces me preguntan cuánto debe comer una persona y eso tiene infinidad de variaciones. Va a depender muchísimo de el contexto de cada persona. Depende de cuánto es su peso, si entrena o no entrena, y si entrena, va a depender de cuánta intensidad es ese tipo de entrenamiento o cuánta duración tiene. Por ejemplo, un ciclista en un entrenamiento normal, pues ya un ciclista que compita a nivel profesional puede entrenar en un día 4 horas o 5 o 6 horas, ¿cierto? Diferente de otra persona que no entrene sino 2 veces a la semana, por ejemplo. Otra, digamos, otro punto a tener en cuenta es la necesidad de crecimiento. Y cuando hablamos de necesidades de crecimiento, es los jóvenes, los adolescentes, pero también incluye las embarazadas. Ya las características individuales. En esas características individuales es muy importante, por ejemplo, saber que hay personas que son vegetarianas, veganas o no toleran ciertos alimentos o tienen alguna alergia eh, o por la religión no pueden comer ciertos tipos de alimentos. Entonces, esas características individuales va a variar de cuánto también debe comer una persona. Sí, y también va a variar dependiendo del objetivo que tenga esa persona, si es perder grasa o ganar músculo. También es muy importante tener en cuenta eso porque miren que ya hay muchas variables a tener en cuenta cuando se hace un cálculo de la alimentación. Entonces, por eso estos tips les van a ayudar mucho como ir mejorando de a poquito su alimentación. Cuando nos damos cuenta si estamos en el peso que es, más que todo es enfocarnos en la grasa corporal. Si la grasa corporal está muy alta, significa que estamos comiendo más de lo que necesitamos, ¿cierto? No hay una grasa pues que sea eh, ideal para todos, hay unos rangos para cada persona y eso pues también se hace en la consulta nutricional. Entonces, cuando nosotros vamos a enfocar la alimentación, debemos saber nosotros personalmente para qué o cuál es el motivo o el enfoque que le vamos a dar a nuestra alimentación. Si es, por ejemplo, netamente salud, quiere decir que vamos a mejorar, por ejemplo, yo tengo los triglicéridos altos o tengo el colesterol alto. Entonces mi alimentación se enfoca en mejorar cierto tipo de alimentos para mejorar mi perfil lipídico, por ejemplo. Entonces es un enfoque de salud. Cuando yo lo enfoco a nivel estético, es por ejemplo, yo tengo un porcentaje de grasa muy elevado y quiero perder grasa para verme mejor. O quiero mejorar la masa muscular para verme mejor. Eso es algo a nivel estético, pero que también puede ayudar a nivel salud o a nivel rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento deportivo, aquí quiero hacer énfasis y es porque a veces no nos enfocamos en lo que queremos y nos alimentamos de cierta forma que no es la correcta. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Las bebidas deportivas, como el Gatorade o el Power, etcétera, son bebidas para el rendimiento deportivo, bebidas diseñadas para el deporte. Si yo, por ejemplo, voy a entrenar, como ustedes que van a entrenar a las 6 de la mañana, voy a entrenar y hidrato con agua o con Gatorade, va a ser la diferencia entre si voy a entrenar para rendir o si voy a entrenar para bajar de peso. Porque si voy a entrenar para bajar de peso, si me tomo toda esa energía con la vida deportiva, pues nada estoy haciendo. Estoy entrenando muy duro y muy fuerte, entonces estoy mejorando mi condición física, pero no estoy ayudándole a bajar de peso porque para bajar de peso necesitamos un déficit de energía. Entonces miren que ahí
depende de lo que yo necesite o quiera, la alimentación se va a ir para un lado o para otro. Entonces es muy importante. Y es muy importante también tener en cuenta que si no estamos acostumbrados a entrenar en ayunas, pues vamos a comer algo pequeño. Si podemos entrenar y después desayunar, también está bien. ¿Qué pasa con ese entrenamiento en ayunas? Si yo no estoy acostumbrado y entreno muy fuerte, me voy a marear, me voy a cansar, ¿cierto? Y ahí pues tampoco vamos a estar haciendo un buen proceso, porque lo que necesitamos es que ese reto de 28 días se convierta en un reto diario, como yo les decía. Entonces es muy importante que va a variar dependiendo de cada persona. No es indispensable, como yo les decía, que todos tengan que desayunar, no. Hay personas que si desayunan antes de entrenar les dan ganas de vomitar. O hay personas que no pueden entrenar si no han comido algo. Entonces ahí es muy individual. Lo que pasa es que si yo no desayuno, entonces mi alimentación de la noche debe ser muy buena para tener la reserva suficiente y entrenar en la mañana, ¿cierto? Pero si yo no comí bien en la noche, no desayuno y voy a entrenar, pues me voy a marear. Pero si yo desayuno, por ejemplo, y voy a entrenar, pues ahí los voy a enfocar mejor. Entonces, pilas a todo esto, muy importante para que no cometamos errores con el entrenamiento acompañado con la comida. Deben de mirar cada uno qué es lo más adecuado para ustedes. Si va a entrenar muy fuerte, lo que podemos hacer es separar el desayuno, comernos las harinitas antes del entreno, que puede ser galletas, arepa, arroz, etcétera, antes. Y para la recuperación ya nos comemos el quesito, el huevo y ya no le metemos harina después del entrenamiento. Ese es un ejemplo de algo que se podría hacer para no estar muy llenos, entrenar bien y poder aprovechar esos entrenamientos tan bacanos que tienen programados. Entonces, todo va variando y depende de muchas cosas. Otro punto importante es que normalmente nos enfocamos en el peso y el peso no es lo más importante. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos estas dos personas que tienen la misma estatura, el mismo peso y el mismo índice de masa corporal. El índice de masa corporal es el peso para la estatura. ¿Cuánto, entre comillas, debería tener de peso para mi estatura? 35 de IMC es obesidad, pero estas dos personas no son iguales. Tengo una persona que tiene 40% de grasa, quiere decir que en su cuerpo tiene exceso de grasa y por ende sí es obesa. Pero esta persona que pesa lo mismo, pero tiene 6% de grasa, quiere decir que tiene mucho músculo. Entonces, 113 no sería obesidad, sería una buena condición física. El muchacho está súper bien. Hay que decirle, hermano, siga así, está muy bien. Entonces, miren que aquí vamos derribando otros paradigmas como el peso, que el peso hay que acompañarlo de cuánto está el porcentaje de grasa. Lo que pasa es que si nosotros nos pesamos en la báscula, no sabemos cuánto músculo y cuánta grasa. Otra parte importante es que a veces las personas, cuando empiezan a hacer deporte y nunca han hecho deporte, empiezan a ganar peso porque están mejorando la masa muscular, pero a la vez están perdiendo grasa. Y eso está bien. Por eso, el peso no es una medida que nos diga realmente cómo estamos. La mejor forma de saber cuál es nuestro peso real es o que nos evalúe pues un profesional de la nutrición o conseguir una báscula, que hay básculas que nos miden el porcentaje de grasa que de pronto no son las más reales, pero nos puede ayudar. No es necesario pues para hacernos nosotros mismos controles, también nos puede ayudar. Entonces miren que el peso no sabemos cuánto, digamos, cada uno tiene en grasa y en músculo, y eso es muy importante saberlo. Cuando hablamos ya de la composición del cuerpo, cómo vamos a transformar el cuerpo para que sea mucho mejor a nivel salud y a nivel estético, obviamente,
Aquí vemos 3 ejemplos. Tenemos una chica que es muy delgada, poca grasa y poco músculo. Miren, pesa 45 kilos y tiene 13% de grasa. Porcentaje de grasa muy bajito y también tiene poco músculo. Tenemos otra persona que tiene 30% de grasa y pesa 60 kilos. Tiene mucha grasa y poco músculo. Si vemos, por ejemplo, ya lo que se considera adecuado, entre comillas, para la salud y para la parte ya, la estética corporal es, miren que acá tiene el mismo porcentaje de grasa que la chica delgada, pero el mismo peso que esta chica que no es tan delgada. Tiene poca grasa y mucho músculo, ese es el ideal. Lo que pasa es que a este ideal hay que trabajarle. No llega de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo, constancia, disciplina, buena alimentación, ejercicio, cuidado, descanso, etcétera. Entonces, no solamente vernos bien y, digamos, estar bien de salud, sino que también es sentirnos bien con nosotros mismos. A medida que van a ir perdiendo grasa por la alimentación, por el entrenamiento y por otras ayuditas como el gel, por ejemplo, van a ir eh, bajando su porcentaje de grasa de forma uniforme. El cuerpo va a ir bajando, si ustedes ven, o va a irse adelgazando a medida que van bajando su porcentaje de grasa. Y entre hombres y mujeres es diferente también esos niveles de porcentaje de grasa. Estas dos personas, por ejemplo, tienen el mismo peso, pero miren que su cuerpo se ve muy diferente. Cuando nosotros tenemos mucha grasita debajo de la piel, si ven acá, y poco músculo, pues el cuerpo no se ve definido. Hay que tratar de que esté lo mínimo en grasita debajo de la piel. Y lo mismo en músculo, aumentar el músculo para que se vea. Y así vamos a lograr definición, que es otro de los objetivos que muchas personas buscan. Tienen un peso adecuado, etcétera, pero quieren verse más, pues quieren verse mejor. Entonces, ahí mejoramos con el ejercicio y la alimentación esa parte de la definición. Entonces, puntos importantes o claves para ese control del peso. Normalmente comemos más harinas de las que necesitamos. Entonces, disminuir la cantidad de harinas en el día nos va a ayudar a ir cumpliendo esos objetivos. Aumentar las proteínas. Las proteínas son el pollo, el pescado, la carne de res, la carne de cerdo, el huevo, los quesos. Todas estas proteínas nos van a ayudar a mantener esa masa muscular, a llenarnos, a tener esa sensación de saciedad y mantener un sistema inmune fortalecido. Entonces, aumentemos esas proteínas sin miedo. No vamos a engordar por comer proteínas. Al contrario, vamos a mejorar nuestro estado de salud, nuestro músculo, que eso es salud. Tener músculo es salud. Entonces, vamos a aumentar esas proteínas sin miedo. Si están comiendo una carne muy pequeñita, tratemos de, en lo posible, comprar o consumir un poquito más. Mantener una buena hidratación durante el día y más que van a estar entrenando, muy, muy importante mantener una óptima hidratación. Y como les decía la profe, no es agua panela, no es un té, etcétera. Si su objetivo es bajar de peso, lo ideal es el agua ya. Si usted está muy bien de peso y quieres entrenar y mejorar el rendimiento, ahí sí mete una vida deportiva, ¿cierto? Entonces, depende. Normalmente consumimos también más grasa de la que necesitamos en el cuerpo, entonces bajarle a las frituras, bajarle a las preparaciones con grasa, las mantequillas, los queso crema, etcétera, nos va a ayudar a mejorar esa pérdida de peso. Aumentar la fibra. La fibra la encontramos en las leguminosas, en los vegetales, en las frutas y también nos van a ayudar a mejorar pues, la parte gástrica y a darnos sensación de saciedad. Y los horarios de comida nos ayudan mucho a tener pues como un orden con los alimentos. No es necesario pues que siempre esté como un relojito a la misma hora, pero si está así,
maravilloso, porque el cuerpo se vuelve más efectivo, porque ya sabe que a las 12 ya le llega el almuerzo, entonces el cuerpo ya está listo y preparado con la maquinaria para hacer toda la digestión y absorción de los nutrientes. Entonces, los horarios también nos ayudan mucho, pero si no podemos tener horarios fijos por cualquier motivo, pues lo más importante es el control de las porciones. Miren la diferencia de una persona que entrena mucho y otra que todo el día está de pronto por su trabajo sentado en el computador. La cantidad de alimentos y nutrientes varía muchísimo. Entonces, depende, como yo les decía, de cuánto estoy haciendo ejercicio, la cantidad de alimentos que voy a consumir. Si no gasto mucho en el día, pues la verdad no necesitamos tanto alimentación y por eso es que aumentamos de peso, porque comemos más de lo que necesitamos. Algo que yo utilizo mucho en mis consultas y es la densidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Los alimentos tienen energía diferente cada uno. Entonces, si vemos, por ejemplo, la comida que llaman chatarra, que recuerden que no hay alimentos malos, pero acá ya es aprender a comer, a elegir mejor. Como yo les decía, si yo me como una hamburguesa de vez en cuando no pasa nada, una pizza no pasa nada, no me da obesidad, no me da sobrepeso ni diabetes. Pero si yo todos los días como mal, pues sí, es el hábito. Entonces miren acá, esta imagencita nos muestra unos alimentos con alta densidad de energía. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada gramito tiene cierta energía y esos tienen por cada gramito mucha. Entonces, en 5 platicos y una bebida ya consumimos 1500 calorías. Es lo que podría necesitar una persona en un día, por ejemplo. Pero si yo consumo alimentos que por cada gramito tienen la energía muy bajita, pues puedo consumir casi el doble o triple de alimentos. Entonces miren que no es necesario dejar de comer, incluso pueden comer más de lo que están comiendo ahora y bajar de peso. Miren que acá está la misma energía, pero el doble de alimentos, mucho más del doble. Y aquí están las proteínas, los vegetales, los granos, los lácteos, etcétera. Miren una comparación de alimento con alta densidad de energía versus uno con muy baja cantidad de energía. Por ejemplo, los M&M's, mucho azuquita, 38 gramitos, tiene 200 calorías. Y si lo comparamos con pepino, acá el 1,5 kilos es un montón. Obviamente, pues no nos vamos a comer 1,5 kilos, sino que es un comparativo. Es muy importante, como les decía, pequeños cambiecitos que hacen la diferencia. Ya estamos llegando como a la parte final. Miren, aquí tenemos un alimento muy bueno en general, tiene 190 calorías, esta avenita. Pero ¿qué pasa? Yo estoy pensando en bajar de peso, en ahorrarme esa energía para que pueda gastarme esa grasita que tengo ahí guardada. Entonces, si yo escojo la versión baja en grasa y baja en azúcar, miren que tiene 100 calorías, o sea, casi la mitad de la energía comparado con esta. Y si yo hago lo mismo con todos los alimentos del día, me como la mitad de la energía, pues ya bajo con eso. Y es el mismo tamaño, pero la energía es diferente. Por eso es que vamos a ir aprendiendo a comer. Y si yo, por ejemplo, combino estas rosquitas, por ejemplo, con la avena finés, miren que estas dos, 190 calorías, lo mismo que esta. En cantidad es más grande, es el doble, pero es la misma energía. Y a veces son detallitos pequeños que hacen la diferencia. La porción también es muy importante. Cuando a veces se programan los nutricionistas, programamos la porción, decimos una cucharada. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una cucharada de grasa, que es esta de mantequilla de maní, entonces esta sería una porción de grasa. Y esto sería una porción errónea. Entonces miren que las dos tienen el mismo utensilio,
pero la cantidad es diferente. Y esa cantidad cuenta porque miren que en calorías es 3 veces más que esta. Entonces a veces es que no sabemos y no conocemos también las porciones. Entonces eso cuenta mucho porque empezamos a comer por porciones, pero no estamos haciendo las porciones adecuadas. Miren que no se trata de dejar alimentos, sino comer las porciones adecuadas. Simplemente con reducir un poquito las porciones, pues vamos a ir ayudando. Para finalizar, les voy a dejar con esta frase y es que aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Aquí están mis datos de contacto por si alguno tiene pues otra consulta, etcétera. A la orden, con mucho gusto. Encantado de estar con ustedes. Espero pues hayan aprendido algunos tips que les sirvan pues como su vida diaria, que puedan aplicarlo. Lo más importante es que cada uno pues pueda hacer mejores elecciones con la alimentación y que aprovechen pues este regalo para ustedes y más que todo esos entrenamientos tan bacanos que están programados, los aprovechen bastante. Sé que los van a disfrutar porque pues tienen personas que son muy tesas en lo que hacen, que han hecho prácticamente eso toda su vida y lo hacen con mucho amor para ustedes. Entonces, sé que lo van a disfrutar mucho. Entonces, profe Mónica, ya te Muchas doy la gracias. palabra. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias por esa excelente información. Yo pienso que le podemos dar muchos aplausos, muchas manitos arriba. Si tienen alguna duda, inquietud, yo creo que es el momento para que aprovechemos que Juan David está con nosotros. ¿Qué dudas tienen, inquietudes? Las pueden escribir o pueden activar su micrófono, no hay problema. Creo que es el momento para que aprovechemos de que mañana empezamos con todo, que por ejemplo alguien dirá, Juan David, ¿y qué es una harina? De pronto explicarles cómo es que son las harinas, 4 cucharadas de arroz es una harina, 10 galletas no son una harina, son 2, pues como de pronto si les puedes cuántas comidas se deben de comer, por acá nos están diciendo. Entonces me gustaría sobre todo el tema de las harinas, porque me lo preguntaron mucho y yo voy leyendo las preguntas en el chat. Sí, lo que pasa es que como el tiempo es tan cortico y tantas cosas y tantos temas, entonces a veces de pronto si uno se pasa por encima esos conceptos. Entonces, cuando hablamos de las harinas, hablamos de todo lo que nos aporta carbohidratos. ¿Y qué son esos carbohidratos? Son la fuente de energía que el cuerpo utiliza. ¿Cuáles son esos alimentos? Básicamente son todas las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, todo lo que son pastas, ya sea espaguetis o todo tipo de pastas. También el arroz, también las galletas, también la arepa, todo lo que tenga que ver con el maíz. Y los tubérculos también, porque a veces contamos la papa como si fuera un vegetal y por el contrario, lo que es papa, yuca, batata, ñame, etcétera, todos esos tubérculos nos aportan harina. Entonces, en general, esos son los alimentos que tienen harinas. El arroz, la papa, la yuca, las pastas, las galletas, la arepa, en general son esos los alimentos que tienen harinas. Y como les decía en la capacitación, pues la idea es que le bajemos un poquito a eso, que normalmente no gastamos toda esa energía que consumimos con las harinas. Por ejemplo, una persona que se come 2 arepas al desayuno, entonces bájele a 1 o a 1:30 mientras su organismo se va adaptando para que se coma una. El que se come la arepa y que las tostadas, más las galletas, pues entonces ahí va como acumulando todas esas harinas, entonces es como tratar de mitigar. Por acá nos dicen que cuántas comidas se deben comer al día, contándolas entre comidas. Bueno, lo normal es que puedan ser 5 comidas. ¿Para qué? Para que no nos dé mucha hambre en esos intervalos de tiempo. Pero si yo puedo comer 3 comidas, no hay problema. Yo he tenido deportistas que comen hasta 10 comidas. ¿Por qué? Porque tienen espacios de entrenamiento, entrenan hasta 3 veces al día, entonces en el antes y el después tienen muchas comidas.
como otras personas que solamente comen 2 veces al día. Lo más importante, más que el número de comidas, es que nos comamos lo que necesitamos en el día, sea en 3 comidas o en 5. Lo que nos beneficia en tener más números de comida repartidas es que nos ayuda a controlar el hambre y a que el cuerpo se vuelva más eficiente con ese proceso y que no tenga, digamos, mucha comida para digerir en muy poco tiempo, por decirlo así. Entonces, lo recomendable son 5. Si no se puede 5, 4, 3 o 2, pero que nos comamos lo que necesitamos en un día, ni menos ni más. Hay otra Juan pregunta David. acá que nos dicen, ¿por qué existe tanta ansiedad de comer? Bueno, digamos, hay muchas variables en la ansiedad y puede ser a nivel emocional que repercuten en la parte de la ansiedad por comer, porque los alimentos generan sensación de bienestar. Entonces muchas veces buscamos sensación de bienestar por las emociones, que es algo psicológico, con la alimentación. Entonces, como yo les mencionaba, a veces estamos tristes y nos vamos a comprar un helado para sentirnos mejor, ¿cierto? Por eso, porque nos da sensación de bienestar, pero es una sensación momentánea, nos dura un ratico nomás. Entonces, a eso se vuelve como un círculo vicioso. Queremos y queremos compensar. A veces, por ejemplo, una depresión o algo nos puede llevar a eso. Entonces, hay que tratar de controlar eso. Y, por ejemplo, el ejercicio ayuda mucho en ese control emocional. Nos genera mucho bienestar también el ejercicio. Y es algo más saludable que suplirlo con alimentación. Al tomar mucho líquido durante el día puede ser malo. Realmente no. Lo que pasa es que nos da mucha orinadera, pero no es malo. Al contrario, estamos eliminando toxinas, estamos controlando la temperatura del cuerpo y más que estamos como en un veranito. Entonces, en esta época debemos consumir incluso un poquito más de líquidos, pero no pasa nada. Lo que les digo, si toman mucho líquido, pues como el cuerpo no guarda, la vejiga tiene una capacidad limitada, pues lo eliminamos, entonces vamos mucho al baño, pero no pasa nada más. ¿Alguien tiene otra pregunta? La profe Lucero iba a preguntar Sí. algo. Juan David, ¿qué recomendás entre comidas? Y más o menos cuántos carbohidratos, sobre todo pues en el almuerzo, deberían ir. Uno, Sí. dos, tres. No, profe, súper bien esa pregunta. Lo que más recomiendo en las entrecomidas es las fruticas y los yogures. Es lo que más recomiendo en las entrecomidas. Pueden haber muchas variables, depende de cada persona, como les decía, pero es lo que más recomiendo. Y cuando hablamos ya de cantidad de harinas que necesitan, es una variedad impresionante. Ustedes no se imaginan cómo puede variar de una persona a otra la necesidad de una persona. En una alimentación se puede comer 4 harinas y otra solo una o media. Todo dependerá de los factores que yo les mencionaba ahorita, de la necesidad de cada persona, si es para salud, si para rendimiento. Pues mínimo una, ¿cierto? Mínimo una para tener un aporte pues de energía en la alimentación principal. Y el máximo, no, digamos, habría que calcularlo, depende de cada persona. Por ejemplo, si yo tengo un maratonista o un ciclista, pueden comer hasta, a veces no sé dónde ponerle más harina, pero por el contrario, cuando estamos bajando de peso, con una harinita puede estar bien. Con eso puede ser suficiente si son unas personas que no entrenamos tanto. Eh, O solamente tenemos, por ejemplo, un entrenamiento. Laura Muñoz levantó la mano. ¿Estás por ahí? O leo la pregunta. ¿Con qué manejar la ansiedad? Bueno, yo tengo algunos tipsitos que pueden servir y digamos va a variar mucho, pero esos son los que me han servido más pues con mis pacientes. Uno, aumentar la cantidad de proteínas en la alimentación, porque yo como más carne, más proteína, tengo más sensación de saciedad. Hay dos alimentos que dan mucha saciedad, que son las
carnes y las grasas, pues no le vamos a meter grasa, vamos a meter proteína. Entonces, si aumentamos un poquito la cantidad, nos ayuda mucho a la saciedad y además que con la proteína nos ayuda a nivel nutricional mejor. Otro es comer algún vegetal y el vegetal se le puede echar sal, un poquito, no muy exagerado, y limón o naranja o mandarina. Por ejemplo, una zanahoria picada con sal y limón a mí me encanta y eso ayuda a controlar la ansiedad. Otro alimento que nos puede ayudar mucho a controlar la ansiedad es la gelatina sin azúcar. Tiene sabor, parece que tuviera azúcar, pero no. Entonces la gelatina sin azúcar nos puede ayudar también al control de esa ansiedad que a veces nos da por comer. Entonces tener pronto hay un poquito de gelatina lista en la nevera por si nos da mucha hambre. Si estamos en la calle podemos llevar una coquita de zanahoria, porque si lo pasamos con maní o con frutos secos que quitan la ansiedad, sí quita la ansiedad, pero el contenido de energía es demasiado alto, entonces no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Aumentando las porciones de proteína en toda la comida en general, con algunos vegetales, puede ser palitos de zanahoria, apio con sal y limón o gelatina sin azúcar. No sin sabor, sino sin azúcar. Cuando hablamos de que toda la semana vamos a estar muy juiciosos y el fin de semana la desbaratamos, porque todo lo que dejamos de comer en la semana lo comemos el fin de semana. Entonces a veces las personas dicen, no, pero es que no me puedo comer es nada. Entonces, ¿cómo recomendarles que es que el fin de semana sí puede comer algo? O sea, algo diferente a lo de la semana. Un postre, no todos los postres que no se comieron en toda la semana, o no comer el postre más la salchipapa más la hamburguesa más un montón de cosas. No sé cómo poderles orientar esa parte. Listo, hay algunos cambios que podemos hacer. Por ejemplo, normalmente las bebidas nos aportan muchas calorías desde la parte líquida, más que incluso los sólidos. Entonces, si yo me compro una malteada, que me la tomo un momentico, tiene una cantidad impresionante de calorías. Entonces, primero, con las bebidas, bajarle un poquito. Podemos utilizar, por ejemplo, bebidas sin azúcar para acompañar los alimentos. Tratar de bajarle a las salsas lo que más podamos y podemos compensar. Por ejemplo, si yo sé que los viernes por la noche me gusta salir a comer un mecatico, una hamburguesa, una pizza, no sé. Entonces yo sé que el viernes durante el día voy a comer más suave. Entonces compenso eso que comí más suave durante el día por la noche y así equilibrio. Puede que ese día no baje de peso, pero tampoco me subo, ¿cierto? Entonces ahí vamos compensando ese día y no pierdo ese entrenamiento tan bacano que hicieron el viernes. Ay, sí, porque qué dolor toda la semana bien preciosos para dañar el fin de semana. ¿Cuáles son los beneficios del yogur griego natural? ¿Qué tipo de proteína para aumentar la masa muscular recomiendas o no la recomiendas? Los beneficios del yogur griego natural es que son bajitos en grasa y en azúcar y tienen muy buena cantidad de proteína. Entonces, el yogur griego en general, pues de por sí es rico y es un alimento muy saludable. Y la proteína para aumentar la masa muscular, pues son todos los alimentos cárnicos, pollo, pescado, huevos, quesos, pero ya también depende la cantidad por persona. No es lo mismo una persona que pesa 90 kilos a otra que pesa 60, ¿cierto? Las cantidades de proteína van a variar entre personas. Entonces no hay como un estándar para todos, sino que en nutrición varía mucho. Hay que hacer muchos cálculos. Juan David, pero yo me refiero a la proteína que uno puede tomar, o sea, Bueno. a la artificial, Sí, pues, ya. no, por decirlo de alguna forma. La proteína ya en suplementos es digamos, una extracción de las proteínas del suero de la leche, que son las proteínas de muy buena calidad. Hay diferentes clases. Todavía pues no han llegado las de HNE, pero en general las proteínas del suero de la leche son muy buenas como para mejorar esa masa muscular. Se deben de tomar después del entrenamiento para recuperación y que ese músculo después de
que se rompieron algunas fibritas por el ejercicio se recuperen y crezcan. Entonces, lo normal es que se pueda tomar o que se tome después del entrenamiento, se puede acompañar con agua o con leche descremada, y marcas hay muchas, ¿cierto? En general, marcas hay muchas. Ya habría que mirar presupuestos, nivel de tolerancia, pero lo normal es que tome después. Y lo normal es que eso viene con una copita que se llama scoop, se toma un scoop y ya, con eso tenemos, ¿cierto? Y nos dicen, la última es que durante el entrenamiento se puede tomar la proteína. Sí, también algunas personas utilizan la proteína durante, pero más se utiliza es después. En el durante se utilizan más los aminoácidos para evitar pues el desgaste muscular, más que en el durante, pero si le gusta tomarlo durante también no hay problema. Está bien, porque los aminoácidos son pues son las proteínas, pero recortaditas. Entonces, digamos que se digiere un poquito más lento, pero no pasa nada. Es lo mismo, básicamente son lo mismo. Bueno, Juan David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio, por compartirnos. La última, ajá. ¿Cuánta proteína de soya debemos consumir? Bueno, digamos que eso depende de cada persona, porque si yo, por ejemplo, tengo una alimentación vegetariana, pues la cantidad va a ser mucho más que si soy una persona que consumo pues en mis alimentos o combino todos los grupos de alimentos. Entonces, no hay problema comer, por ejemplo, mucha soya, al contrario, es una proteína buena. Eh, como les digo, depende de muchas cosas, que cuando hablamos de nutrición varía mucho de cada persona. Entonces, aquí yo les di algunas generalidades que pueden aplicar, pero varía mucho dependiendo de cada persona. Bueno, muchísimas gracias, Juan David, por estos aportes. Yo espero que lo hayamos disfrutado mucho, hayamos aprendido y copiado muchísimo, porque vamos es con toda por este reto, pero no quiero que nos vamos antes sin escuchar a nuestro diamante, que está aquí acompañándonos, es la persona que nos mostró este proyecto a nosotros. Gracias a él estamos muchos de los que estamos aquí, entonces yo quiero que para terminar y cerremos, pues Mauro, quiero que nos compartas y hables un momentico con nosotros antes de que nos vamos. La sala es tuya, Mauro, bienvenido. Moni, todos, feliz tarde, feliz noche ya. Yo quería hablar, era porque quiero darle las gracias a todo el equipo, a todas las personas que están aquí con un nuevo reto, a Mónica y a todo el equipo que decidieron hacer este proyecto. Y bueno, a Juan David. Juan David, muchas gracias por este espacio, por regalarnos este espacio. Juan David, muchos años, sí, no hemos compartido hace muchos años, pero hoy me siento orgulloso de que ustedes se convirtieron todos en unos profesionales gigantes. Así que muchas gracias. Y bueno, equipo, vamos a trabajar y a invitar más personas para que hagamos este reto y a que muevan mucho el cuerpo. Así que muchas gracias, Mon. Y felicitaciones a todos los que están acá. Bueno, muchas gracias. Mañana, 6 de la mañana, bien juiciositos, empezamos a entrar antes y con todo listo, 6 de la mañana, cámara lista, nuestro producto listo, nada de pena, porque a mí se me salió por aquí, eso no importa, mamá, eso es que vamos a trabajar, vamos a darle duro desde la capacidad que cada uno pongamos, y yo les aseguro que mañana va a ser suave, pasado mañana va a ser un poquito más intenso, va a llegar un momento en que ni se van a dar cuenta y van a decir cuándo hice tanta cosa. Entonces, a llenar todos esos consejos que Juan David nos dio, sí vamos a sudar muchísimo, eso sí, Mauro me hace así, sí vamos a sudar muchísimo. Y bueno, Mayra me dice que tomemos una foto, Polo nos ayuda, yo creo que ya han tomado muchas, pero bueno, tomemos una foto. Para los que no saben, Hinode significa el primer rayo del sol del primer día del año. Ahora hay muchas personas acá que están con nosotros como consumidoras, entonces se simboliza con la mano abierta, y que bienvenidos a este nuevo reto. Muchas gracias, ahí están prendiendo todas sus cámaras. Y ya Polo nos dice cuándo. Ya, bueno, gracias, chao, chao. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana.
Chao. tarde, Juan David, muchas Feliz gracias. noche.